Mi esposa y sus amigas pensaron que sería divertido dejarme abandonado en otro estado. Dijeron veamos si puede regresar, se rieron y se fueron pero yo nunca regresé. El sol de Colorado caía como un castigo sobre mi piel cuando salí del baño de aquella desvencijada gasolinera en medio de la nada. Me froté los ojos, encandilado por la luz. Y entonces, lo vi, o mejor dicho, no lo vi. El auto. Ya no estaba. Al principio, no reaccioné. Pensé que era otra de esas bromas estúpidas. Chloe y sus amigas eran así, siempre llevando sus juegos demasiado lejos, siempre poniendo a prueba mis límites, empujando hasta ver si esta vez explotaría. Lo habían hecho durante los 5 años que llevábamos casados. Y, como tantas otras veces, asumí que simplemente estaban a punto de aparecer riendo, con una de esas frases que siempre dolían más de lo que ellas creían: te pillamos, eres tan fácil. Pero el auto no regresó. Ni a los 5 minutos. Ni a la media hora. Ni a la hora. Me quedé allí de pie, solo, bajo un cielo sin nubes y sin clemencia. Mi teléfono seguía en el cargador del coche. Mi billetera en la guantera. Solo tenía lo puesto, una camiseta vieja, jeans gastados, y un vacío creciendo en el estómago que no era hambre, era abandono. Habíamos estado de viaje por carretera hacia la casa del lago de Stephanie, una de sus amigas. Chloe me rogó que fuera, insistiendo en que sería una oportunidad para acercarme más a su grupo, como si 5 años no hubieran sido suficientes para notar que yo no pertenecía allí. Ellas nunca me vieron como uno más, siempre había esa barrera invisible, esa risa contenida que explotaba apenas salía de la habitación. Y sin embargo, ahí estaba yo. De pie. Solo. Rodeado de polvo y desolación. En esa carretera perdida en Colorado, con el eco de sus risas aún golpeando mi mente como una bofetada en cámara lenta. Mientras caminaba de un lado a otro sobre el pavimento agrietado, pateando piedritas como si eso fuera a traerlas de regreso, comencé a recordar los detalles. Las miradas entre ellas, las sonrisas torcidas. Stephanie derramando café en mi regazo con una expresión que no era del todo accidental. Lauren susurrando algo al oído de Chloe, que provocaba una risa rápida y una mirada directa hacia mí. Ella observando todo en silencio, con esa sonrisa de espectadora sádica. Y Chloe, siempre con esa pequeña expresión cómplice, nunca defendiéndome, siempre dejándome en evidencia. ¿Fue planeado? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué? Un rugido de motor me sacó de esos pensamientos. Un camión se acercaba y se detuvo a mi lado, con un crujido que parecía arrancado de una película. El conductor bajó la ventanilla. Era un hombre mayor, de barba canosa, gorra sudada, mirada cansada pero honesta. ¿Estás bien, amigo? ¿Llevas rato ahí parado? No, pensé. No lo estaba. Pero asentí. Mi transporte me dejó, murmuré. ¿Podría llevarme? No hizo preguntas. Solo asintió y dijo, súbete. Y lo hice. Me senté en ese asiento de copiloto como si fuera un niño perdido. No sabía a dónde ir. No tenía un plan. ¿Regresar con Chloe? ¿Volver a una vida en la que las risas siempre iban dirigidas hacia mí, no conmigo? Mientras el camión se alejaba y la gasolinera se hacía pequeña en el espejo, algo dentro de mí se rompió, o tal vez se arregló. 5 años de desprecios sutiles, de bromas pesadas, de soledad compartida con una esposa que prefería el aplauso de sus amigas a mi compañía. 5 años en los que fui invisible en mi propia casa, en mi propia vida. Podía haber pedido su teléfono al camionero. Podía haber llamado a Chloe. Podía haberle exigido respuestas. Pero, ¿para qué? Sabía lo que iba a decir. Era una broma, cariño. Te lo tomas todo tan en serio. Lo había escuchado demasiadas veces. En lugar de eso, seguí viajando en silencio, mirando por la ventana como si ese paisaje árido fuera el reflejo perfecto de lo que quedaba de mi matrimonio. El camionero me dejó en un cruce señalando hacia Grand Junction. Me deseó suerte, se tocó la gorra y se alejó. Y yo me quedé allí parado, sin teléfono, sin dinero, sin certezas, solo con mi sombra, el sol en la espalda y el futuro frente a mí. Comencé a caminar. Paso a paso. Sin saber si era dirección correcta o no. Pero cada paso, por pequeño que fuera, me alejaba de Chloe. De su mundo. De sus risas. De la humillación. Me habían dejado atrás, y por primera vez, sentí que tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. El calor era insoportable, el pavimento parecía derretirse bajo mis pasos. No tenía idea de cuántas millas me separaban de Grand Junction, pero eso no importaba. Cada grano de polvo en el aire, cada gota de sudor resbalando por mi espalda, eran parte de un renacimiento que aún no entendía del todo. A veces miraba hacia atrás, esperando ver el coche de Chloe aparecer por el horizonte. No para perdonarla, no para volver. Solo para confirmar que había algo humano aún en ella.
pero no apareció. No esa tarde. Ni nunca. Pasó un coche. Levanté el pulgar. Me ignoraron. Otro más. Y otro. Hasta que una camioneta roja, vieja, con parches de óxido en las puertas, frenó con un chirrido. El conductor era un tipo de rostro curtido, barba desordenada y camisa de franela. ¿A dónde vas?, preguntó. Grand Junction. Súbete. Voy en esa dirección. Lo hice sin pensarlo. A esas alturas, la confianza ya no era una elección, era necesidad. Viajamos en silencio durante un rato. El ruido del motor era la única compañía. Luego, sin apartar la vista de la carretera, preguntó. ¿Cuál es tu historia? No tenía ganas de contarla. Pero la dije igual, con pocas palabras. Me abandonaron, personas en las que confiaba. Asintió. No parecía sorprendido. Ni siquiera triste. Como si fuera algo que ya había escuchado antes. Como si supiera que el mundo no siempre funciona como debería. Me dejó en las afueras del pueblo. Un semáforo parpadeante, algunos edificios bajos, tiendas con carteles viejos. Nada especial. Pero era más de lo que tenía antes. Cuídate, hombre, dijo antes de irse. Me quedé allí, sintiéndome ajeno a todo. El pueblo seguía su curso. Gente caminando, niños corriendo, autos pasando. Como si el universo no supiera que acababan de tirarme por la borda. Sin identificación. Sin dinero. Sin nadie. Vi un letrero. Un refugio para personas sin hogar. A unas cuadras de distancia, con una cruz pintada y un edificio que olía a cloro y resignación. Dudé. Pero entré. El hombre en el mostrador alzó la vista. Era mayor, calvo, con una expresión que mezclaba firmeza y compasión. Su placa decía Roy. ¿Estás perdido o solo jodido?, preguntó sin rodeos. Ambas, respondí, pasándome la mano por la nuca. Me dejaron en la carretera. No tengo nada. Roy no pestañeó. Como si estuviera acostumbrado. ¿Tienes nombre? Mike. Me entregó un portapapeles. Llena esto. Tendrás una cama por esta noche. Mañana veremos qué sigue. Así, esa noche dormí en un catre entre extraños. Hombres roncando, otros murmurando en sueños. Y yo, mirando el techo, con la mente girando sin parar. La cara de Chloe aparecía una y otra vez. Su risa. Su voz. Parte de mí quería odiarla. Otra parte, aún dolía. Pero las palabras de Roy quedaron dando vueltas en mi cabeza. Mañana veremos qué sigue. A la mañana siguiente, él cumplió. Me puso una taza de café en las manos y un plan sobre la mesa. Sin identificación no puedes hacer nada. Ni trabajar, ni abrir una cuenta. Vamos a empezar con eso. Lleva tiempo. Pero mientras tanto, necesitas dinero. Asentí. Me sentía inútil. Pero era la realidad. ¿Hay algún lugar contratando? Roy sonrió apenas. Hay un restaurante unas cuadras abajo. La dueña se llama Jacqueline. Dura como el concreto. Pero si le dices que yo te envié, puede darte una oportunidad. Era eso o volver a la calle. El lugar se llamaba Jackie's. Cabinas rojas, una vieja rocola en la esquina y olor a grasa flotando en el aire. Jacqueline estaba detrás del mostrador. Una mujer delgada, tatuajes en los brazos y una energía que se sentía desde la puerta. ¿Eres el del refugio?, preguntó sin mirarme. Sí. Roy dijo que el lavaplatos renunció ayer. Paga una miseria. Las horas son largas. Si me robas, te entierro detrás del restaurante. ¿Empiezas ahora? No dudé. Sí. Empiezo ahora. Me tiró un delantal. Y así, comencé. Manos en el agua caliente. Jabón en los dedos. Platos grasientos uno tras otro. El sonido de la cocina, de las órdenes gritadas, del aceite chisporroteando. Era duro. Pero era mío. Roy se pasó esa semana con formularios. Me ayudó a iniciar el proceso de un nuevo documento de identidad. Va a tomar tiempo, dijo, dejándome la pila de papeles. Pero vas a lograrlo. Le creí. Con el tiempo, el refugio se volvió mi casa. El restaurante, mi salvavidas. Nunca llamé a Chloe. Ni una vez. No lo necesitaba. No más. Por las noches, caía rendido. Pero era un cansancio distinto. Un cansancio que venía con dignidad. Hasta que una noche, sucedió. Estaba secando platos, las manos arrugadas por el agua, cuando sonó la campana de la entrada. No presté atención. Jacqueline era estricta con eso, ojos en los platos. Pero una voz, una risa, me congeló. ¿Podría ser él? Me di la vuelta. Y ahí estaba. Chloe. 5 años después. Con la misma arrogancia en la cara. Y no estaba sola. Stephanie. Lauren.
como si fueran las dueñas del mundo. Me quedé quieto, sosteniendo una toalla mojada, sin saber si gritar, reír o preguntar qué demonios hacía ahí. Me miró como si yo fuera un extraño, como si fuera un espectáculo. Mike, dijo, con voz dulce, falsa. Sabía que eras tú. Roy me lo dijo. Tenía que verlo con mis propios ojos. Stephanie murmuró algo. Rieron. Como antes. Pero esta vez, algo era distinto. Yo ya no era el mismo. Las miré. Las tres. Como si fueran fantasmas que no sabían que ya estaban muertas en mi mundo. Stephanie susurró algo al oído de Chloe, y la vi reír. Esa risa, tan familiar, tan hiriente, me atravesó como un cuchillo oxidado. Pero esta vez no bajé la mirada. No encogí los hombros. No me disculpé por existir. Chloe dio un paso hacia mí. El mismo perfume caro de siempre la precedía. Ese que solía usar cuando salía con sus amigas y me dejaba cenando solo. Desapareciste, Mike, dijo, como si eso fuera lo trágico. Pensé que estabas muerto. Te buscamos. Lloré. ¿Lloraste? Interrumpí. Mi voz fue baja, pero cada palabra pesó como una sentencia. Me dejaste en otro estado, Chloe. En el medio del desierto. Te reíste. Te fuiste manejando. ¿Y ahora vienes con esa cara de estaba preocupada? Ella titubeó. Por primera vez, Chloe titubeó. Y eso, por sí solo, fue una victoria. Fue una broma, intentó. No, la corté. No lo fue. Planeaste eso. Me quitaste la billetera. El teléfono. Me dejaste como si fuera un perro callejero. Eso no es una broma, Chloe. Eso es crueldad. Jacqueline apareció detrás del mostrador, cruzando los brazos. Evaluaba la escena con ojos de acero. ¿Algún problema aquí, Mike? Todavía no, respondí. Pero podría convertirse en uno. Ella asintió. Entonces resuélvelo. Este mostrador no se va a limpiar solo. Me volví hacia Chloe. ¿Por qué viniste? Se mordió el labio. Conocía ese gesto. Siempre lo hacía cuando necesitaba algo. La casa del lago. La vendí. Pero el título todavía está a tu nombre. No puedo completar la venta sin tu firma. No pude evitarlo. Estallé en carcajadas. Una risa que salió de lo más profundo. Una risa rota, amarga, pero liberadora. El restaurante se silenció. Todos miraban. Ella se sonrojó. ¿Eso es? Dije entre risas. ¿Me dejas morir en Colorado y vuelves 5 años después, por una firma? Mike, por favor. No es tan simple. No, no lo es. Lo simple es que tú solo apareces cuando te conviene. Que no te molesta que lave platos aquí. Te molesta que sin mi firma no puedes hacer tu negocio. ¿Estás quebrada, Chloe? No respondió. No hizo falta. Dime, ¿quién dejó a quién? ¿Quién ganó al final? Se quedó en silencio. Por fin. Sin una frase ingeniosa. Sin una risa. Me acerqué. Me paré frente a ella, con el delantal manchado y las manos aún húmedas. Firmaré, Chloe. Pero con una condición. ¿Cuál? Mañana, vendrás aquí. Sola. Por la puerta de atrás. Te pondrás un delantal. Y lavarás platos conmigo. Un turno completo. Sin quejas. Sin coronita. Solo tú y la grasa. Sus ojos se abrieron, incrédulos. ¿Quieres humillarme? No. Solo quiero que entiendas, por una noche, lo que es sentirse desechable. Stephanie dio un paso adelante. Pero la miré como si la atravesara. Un solo sonido tuyo, y tú también te llevas un delantal. Jacqueline soltó una carcajada. Me está encantando esto, Mike. Estoy empezando a pensar que te subestimé. Chloe no respondió. Miró a sus amigas. Pero esta vez, no hubo risas. Volví al fregadero. Mis manos temblaban. Mi corazón latía como un tambor. Pero por dentro, algo se asentó. Habían regresado creyendo que aún podían moverme como un títere. Pero yo ya no era ese hombre. Me habían dejado atrás, y ahora me necesitaban. Y no lo iba a hacer fácil. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El refugio dormía. Respiraciones pesadas, sueños rotos flotando en el aire. Me senté en el borde del catre. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Llegué al restaurante incluso antes que Jacqueline. Me lanzó una toalla sin decir nada. Hoy va a ser interesante, murmuró con media sonrisa. A las 9 en punto, la puerta trasera sonó. Era ella. Chloe. Sola. Sin Stephanie. Sin Lauren. Sin maquillaje. Sin escudo. Llevaba ropa que gritaba no pertenezco aquí, blusa blanca de marca, pantalones ajustados que se aferraban a su orgullo. Traía el delantal que Jacqueline había dejado colgado para ella,
doblado con cuidado, como si intentara conservar la dignidad entre costuras. Viniste, dije, apoyado contra el fregadero. Ella tragó saliva. Necesito tu firma, Mike. Y si este es el precio, estoy aquí. No es un precio. Es tu lección. Se puso el delantal. Sin decir más. La guié al fregadero. Le mostré cómo separar platos, dónde poner los vasos, cómo cambiar el agua caliente. Durante los primeros 10 minutos no dijo una palabra. Pero el asco en su cara cada vez que metía las manos en esa agua grasosa decía todo. Una hora después, el maquillaje había desaparecido. El cabello recogido a las apuradas. Las manos, rojas y temblorosas. Jacqueline pasó cerca y soltó. Lo estás haciendo bien, princesa. Chloe no respondió. Pasó otra hora. El restaurante se llenó. El calor en la cocina era sofocante. Gritos de comandas. Platos chocando. Aceite que salpicaba. Chloe intentaba mantenerse al ritmo, pero era evidente, no sabía estar abajo. Cada plato resbalado, cada vaso mal enjuagado, era una puñalada a su ego. Y yo, no lo disfrutaba. No era venganza. Era justicia. Hasta que finalmente, en un susurro que apenas sobrevivió al ruido del comedor, me preguntó. ¿Por qué me estás haciendo esto? No dejé de fregar. ¿De verdad quieres saber? Soltó la esponja. Se volvió hacia mí. Y por primera vez en 5 años. Chloe lloró. No una lágrima estética. No un drama montado. Lloró. De verdad. Pensé que volverías, dijo entre sollozos. Que llamarías. Que me gritarías. Que te disculparías por algo. ¿Disculparme? Me reí, sin alegría. Me dejaste solo en Colorado. Como si fuera basura. ¿Y ahora esperas que me disculpe por no arrastrarme de vuelta? Se quedó callada. Por fin, lo entendía. Tal vez no todo. Pero suficiente. Yo era tu esposo, Chloe. Te amaba. Aguanté a tus amigas. Aguanté tus bromas. Tu frialdad. Y cuando tuviste la oportunidad de mostrarme que era importante, te reíste. Ella apenas pudo susurrar. Fui una idiota. ¿Fuiste? No respondí. No hacía falta. El turno terminó a las 4. Chloe se quitó el delantal como si pesara 100 kilos. Jacqueline le dio una palmada en la espalda. Todavía estás viva, niña rica. No fue tan difícil, ¿verdad? Nos fuimos a la parte trasera, donde guardaba mis cosas. Chloe me entregó los papeles de la casa. Me señaló dónde firmar. Tomé la pluma. La miré. Una última cosa. ¿Qué? Cuando llegues a casa, quiero que les digas a tus amigas que viniste aquí. Que lavaste platos. Que suplicaste. Y que yo, te perdoné. Su rostro palideció. ¿Por qué? Porque el perdón, Chloe, es la humillación final. Y porque la mejor venganza, es ser feliz sin ti. Firmé. Le devolví los papeles. Y sin otra palabra, regresé al fregadero. Jacqueline me observaba desde el otro lado del mostrador. Tenía esa sonrisa torcida, apenas perceptible, como quien sabe que acaba de presenciar algo importante. ¿Te lavaste el alma hoy? Me preguntó, cruzando los brazos. Todavía no, le respondí, dejando caer el trapo sobre la pila de platos limpios. Pero empecé a tallar. Y esa frase, sencilla, bastó para sellar lo que había sucedido. No había sido una escena de venganza, ni un intento de humillar. Fue un ajuste necesario. Un reequilibrio. Durante años, Chloe había tenido el control. Durante años, me había sentido el personaje secundario de una vida que se suponía que también era mía. Pero ese día, algo cambió. Esa noche, cuando volví al refugio, las luces estaban bajas, los pasillos en silencio. Roy estaba en la recepción, escribiendo en su libreta, como siempre. Al verme, levantó la mirada y me lanzó una media sonrisa. Día ocupado. Asentí y dejé caer mi mochila contra la pared. La perra apareció. Roy no reaccionó con sorpresa. Solo ladeó la cabeza, como quien sabía que tarde o temprano ocurriría. ¿Y? No la eché, dije, bajando la voz. La hice lavar platos conmigo. Un turno completo. Silbó, admirado. Eres diferente, Mike. Hace un mes habría suplicado que volviera. Hoy, la pusiste en su lugar. Estoy cansado de tragar sapos, Roy. Me senté en el suelo, contra la pared. No quería una cama, ni un catre. Solo ese frío concreto bajo mi espalda. Roy, en un gesto silencioso, se dejó caer a mi lado. No dijo nada. No hacía falta. ¿Qué quería? Preguntó finalmente. Que firmara unos papeles. La casa del lago estaba a mi nombre. No podía venderla sin mí. ¿Y firmaste? Después de que se puso de rodillas. Literalmente. Roy soltó una risa seca.
El mundo no siempre te paga con la misma moneda, Mike. A veces, te paga en cuotas. Quédate alerta. Me aferré a esas palabras. Porque algo dentro de mí sabía que Chloe no había terminado. Y tenía razón. Las semanas siguientes fueron como caminar por un campo minado emocional. Chloe desapareció, pero no del todo. Comenzó a aparecer por el pueblo. Primero desde lejos. Observando. Luego, manejando lentamente por el refugio. En una esquina. En una cafetería. Siempre sola, a veces con Lauren, que ya no tenía esa expresión altiva, sino una culpa latente. Yo trabajaba. Seguía fregando platos, limpiando el piso, apilando cajas en la despensa. Pero dentro de mí, algo hervía. No quería seguir peleando con el pasado. Pero Chloe no estaba lista para soltarlo. Un día, recibí una llamada inesperada. Era de la oficina de registro del condado. El empleado, un tipo joven y nervioso, me explicó que alguien, Chloe, estaba intentando impugnar la validez de mi firma. Aseguraba que había sido coaccionada. Que yo la había forzado a firmar los papeles bajo presión emocional. Cerré los ojos. Respiré hondo. El juego había comenzado de nuevo. Ya no se trataba de papeles. Ni de orgullo. Se trataba de ella, intentando recuperar el control. Fui directo con Jacqueline. Le conté todo. Ella no dijo nada al principio. Solo encendió un cigarrillo, a pesar de que estaba prohibido dentro del local, y exhaló el humo como si llevara semanas guardándolo. Es hora de que voltees el juego, dijo finalmente. No solo te defiendas. Da el golpe final. ¿Cómo? Me miró como si la respuesta fuera obvia. ¿Sabes qué destruye a gente como Chloe? Ser expuesta. Gente así vive de su imagen. Quítales eso, y se derrumban. Cuéntalo todo. Desde el principio. No lo adornes. Solo dilo. Tienes testigos. Me tienes a mí. A Roy. Tienes una ciudad que te ha visto levantarte. ¿Y sabes qué más tengo yo? Abrió un cajón. Sacó un disco duro portátil. Las grabaciones de seguridad del día que vino. Lavando platos. Rogando. Tengo todo, Mike. Era como un golpe directo al estómago. Uno de esos que no duelen, sino que despiertan. Esa noche, no dormí. Me senté con uno de los voluntarios del refugio. Un chico flaco, con gafas y dedos veloces. Sabía de redes. Me ayudó a armarlo todo. Escribí la historia. Desde el inicio. Sin florituras. Desde la gasolinera en Colorado hasta la cocina de Jackie's. Desde el abandono hasta el turno compartido. Línea por línea. Con el alma en carne viva. Lo publicamos. Un foro local. Un grupo de la ciudad. Y dejamos que hablara solo. Y habló. En 24 horas, ya era viral. La gente comenzó a comentar. A compartir. Algunos reconocían a Chloe. Vecinos. Antiguos amigos. Un excompañero de trabajo escribió que había sido despedida por acoso laboral. Otros mostraron capturas de pantalla. Bromas viejas. Mensajes antiguos. Incluso alguien compartió un mensaje donde se reían de dejar a Mike en Colorado a ver si encontraba el camino de regreso. No quedaba nada que defender. En menos de 2 días, Chloe desapareció de la ciudad. Lauren borró sus redes. Stephanie envió un mensaje anónimo que decía, lo perdió todo. Esa noche me senté en la acera, frente al restaurante. Jacqueline se unió. Luego Roy, con 2 latas de refresco barato. No dijimos mucho. Pero había paz. No tuve que levantar un dedo. Solo decir la verdad. Y esa verdad hizo lo que Chloe más temía. Destruyó la imagen que había construido durante toda su vida. Por primera vez, ella supo lo que era ser abandonada. Expuesta. Sola. Y yo, finalmente, era libre. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. No era un silencio de paz, sino ese tipo de calma rara que llega después de una tormenta, cuando todo lo que queda son calles húmedas, charcos dispersos, y restos de lo que alguna vez fue ruido. El restaurante volvió a su rutina. Clientes entraban y salían. Pedían cafés, se quejaban por los huevos revueltos, dejaban propinas grandes o monedas arrugadas. Jacqueline me trataba igual que siempre. Pero de vez en cuando creía que no la miraba, me regalaba una sonrisa distinta. Una sonrisa de orgullo. Roy, en el refugio, empezó a llamarme el famoso. ¿Listo para dar autógrafos? Bromeaba, señalando la impresión del post que ahora estaba colgado en el tablón comunitario, entre carteles de empleo y folletos de ayuda psicológica. Eres una leyenda local, Mike. Yo sonreía. Pero por dentro, aún había peso. Porque ganar, no borra lo que dolió. No hace que todo se arregle. Simplemente te da espacio para respirar. Te recuerda que puedes sanar,
pero no que ya lo hiciste. Una noche, mientras limpiaba las últimas mesas, la puerta trasera del restaurante se abrió con un chirrido suave. Era Lauren. Y no era la Lauren que recordaba. Sin maquillaje. Con un moño apurado, pants viejos y chancletas. Parecía humana. ¿Puedo entrar?, preguntó, casi susurrando. Asentí. Jacqueline, desde el mostrador, frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo limpió con más fuerza, escuchando cada palabra. No vine a pelear, dijo Lauren, con las manos en los bolsillos. Vine a disculparme. Me apoyé contra la pared, sin responder. Vi el post. Vi los comentarios. Vi cómo todos recordaban cosas que nosotras hacíamos y creíamos que eran solo bromas. Siempre pensé que lo aguantabas. Que te reías por dentro. Pero, lo que hicimos fue monstruoso, Mike. Mi silencio fue la única respuesta. Tuviste 5 años para darte cuenta de eso. Lo sé. Y no merezco perdón. Pero necesitas saber algo. Chloe tuvo una crisis. De verdad. Se le quebró la voz. De quitarse la vida. No sentí culpa. Sentí vértigo. Una especie de mareo emocional que no sabía bien cómo colocar. Está hospitalizada, continuó Lauren. Su madre me llamó. Perdió su trabajo. Su apartamento. Y, a sí misma. Carmen a su lado. Sostenía una bolsa con frutas. Como si creyera, en su inocencia, que eso bastaría para reparar 8 años de silencio. El general nos avisó, dijo él. Pensamos que, debíamos estar aquí. No respondí. Solo cerré los ojos otra vez. Y dejé que se quedaran allí. Porque quizás, por primera vez, de verdad estaban. 5 días permanecí internado. Tiempo suficiente para que las heridas cerraran por fuera, y para que otras, más viejas, comenzaran a mostrar señales de querer sanar. Los 2 primeros días fueron silenciosos. Eduardo y Carmen llegaban temprano, se sentaban a los pies de la cama y fingían que todo era normal. Mi padre leía el periódico. Mi madre traía café. Pequeños gestos que parecían simples, pero que para mí significaban un terremoto emocional. Yo no hablaba mucho. No por rencor, sino porque no sabía por dónde empezar. El tercer día, Isabela llegó. Y ellos ya estaban allí. Era extraño verlos compartir un mismo espacio sin tensión, sin armas cargadas de reproches. Isabela me besó la frente y susurró. No pierden un turno. Incluso cuando dormís. Ese día, Alejandro apareció. Entró torpe, con un pastel de chocolate de la panadería de la esquina. Se sentó en el borde de la cama. Me miró con una mezcla de respeto y ternura que jamás le había visto. Leí todo, me dijo. Vi cada video. Cada fragmento liberado. No sé cómo te piden que vuelvas al trabajo después de eso. Sonreí por primera vez en días. No es trabajo, Alejo. Es misión. Alguien tiene que elegir ese camino. Él asintió, en silencio. Y entonces, en un gesto simple, apoyó su hombro sobre el mío. Perdóname, susurró. Por haber creído en ellos. Por repetir las bromas. Por haberme enorgullecido de ser el hermano bueno, cuando no entendía nada. No fue culpa tuya, respondí, con la voz quebrada. Solo eras un chico. Ellos debieron enseñarte a mirar más profundo. Cuando recibí el alta médica, Carmen me ayudó a doblar una de mis camisas. Venite unos días a casa, me dijo, como si fuera algo casual. La miré sorprendido. ¿A casa de ustedes? Sí, intervino Eduardo, sin mirarme. No es mucho. Pero es lo mínimo que podemos ofrecer. Era la misma casa donde escuché que era una vergüenza. Donde crecí esforzándome por agradar a un padre demasiado rígido para ser tierno. Donde mi silencio fue más aceptado que mi voz. Pero acepté. Porque tal vez, ya era hora de poner a los fantasmas sobre la mesa. Dormí en el cuarto que una vez fue mío. Las paredes ya no eran las mismas, pero las marcas seguían ahí. Rasguños en el piso de madera. El marco de una ventana que una vez forcé para escaparme a escondidas. En el estante, encontré una foto. Alejandro y yo, niños, riendo en la playa. Ni siquiera sabía que aún existía. Dormí allí, por primera vez en años. Y nadie me llamó desertor. A la tarde siguiente, Eduardo me llamó a la terraza del fondo. Estaba sentado en una mecedora con una caja de madera en el regazo. Me acerqué. Abrió la tapa. Dentro, una medalla. Antigua. Bronce gastado. Una cinta azul y blanca. La cruz al valor, murmuré. No se entrega con facilidad. No, respondió él. Operación clasificada en Nicaragua. 1988. El reconocimiento llegó en 2003. Nunca hablé de eso. Ni con tu madre. Guardé silencio.
Él giraba la medalla entre los dedos, con la delicadeza de quien sostiene algo frágil. Sé que fallé contigo, Miguel. Pero hay algo que quizá necesites entender. Vivir con secretos también nos destruye por dentro. Viví 8 años así, papá. Y yo, casi 40. Nos miramos. Por primera vez, sin escudos. Tenía esta medalla guardada, continuó. Pero cada vez que la veía, sentía que no la merecía. Porque a diferencia de vos, yo no supe equilibrar la vida allá afuera con la de acá. Cuando formé una familia, enterré esa parte de mí. Pensé que los protegía. Pero tal vez, solo me estaba escondiendo. Se levantó. Caminó hacia mí. Y en un gesto tan inesperado como imposible de ignorar, extendió la medalla en mi dirección. Es tuya ahora. No por lo que hiciste. Por quién te convertiste. Viviste entre 2 mundos. Y sobreviviste. Yo fallé en los 2. Tardé en reaccionar. Pero cuando la tomé, sentí el verdadero peso de ese objeto. Era más que metal. Era un gesto. Era un puente. Era perdón y reconocimiento. Gracias, susurré, con la garganta hecha nudo. Esa noche, nos sentamos todos en la mesa. Carmen preparó lasaña, como en los viejos tiempos. Alejandro trajo vino. Rosa apareció con su humor directo, como siempre. Las conversaciones fueron ligeras. Los recuerdos aún dolían, sí, pero ya no cortaban como antes. Antes de dormir, Carmen entró a mi cuarto. Guardé esto para vos, dijo, dejando una caja sobre la cómoda. Adentro, dibujos de mi infancia. Fotos. Recortes. Una postal que yo había enviado desde Jordania. Estaba arrugada, pero leída. Muchas veces. Incluso pensando que no volverías, dijo, con los ojos húmedos. Nunca dejé de extrañarte. Yo tampoco, mamá. Nunca dejé de querer volver. Me abrazó. No como antes. No con culpa. Sino con un deseo real de reconstruir lo que por años dejamos fracturado. Solo déjame intentar, hijo. Solo eso. Y la dejé. Porque, por primera vez, nadie me estaba pidiendo que probara nada. Solo querían conocerme. Me mantuve en silencio. Esa información no me llenaba de satisfacción. Me llenaba de una especie de desconcierto triste. Yo también perdí todo eso, Lauren, dije, finalmente. Y nadie apareció con flores a mi puerta. Nadie me preguntó si yo quería seguir viviendo. Así que, no me pidas que sienta lástima. No te la pido, respondió ella, bajando la mirada. Solo pensé que, debería saber. Sé que Chloe no sabe perder, agregué. Nunca supo. Y ahora, no puede aceptar que perdió algo que creía que le pertenecía. Lauren tragó saliva. ¿La vas a visitar? Me tomó por sorpresa la pregunta. ¿Eso es todo? Libertad es ver a quien te destruyó en un hospital, ¿sola? No lo sé, respondió ella. Pero sé una cosa, Mike. Sé que ya fuiste pequeño por demasiado tiempo. Ahora, sé grandioso. Se fue. Y me dejó parado en el pasillo trasero del restaurante, mirando la oscuridad de la noche como si fuera un espejo. No sentí gloria. No sentí venganza cumplida. Sentí algo más extraño, ligereza. Como si, al fin, Chloe ya no viviera sobre mi espalda. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Busqué a Roy. Lo encontré en recepción, anotando algo con su lápiz de siempre. Roy, ¿todavía conoces al tipo del almacén que buscaba supervisor? Levantó la vista, sorprendido. Pensé que no querías nada más que platos sucios. Quiero algo más. Un lugar propio. Un rincón para crecer. Me dio el número sin hacer más preguntas. Me estrechó la mano con firmeza. Te mantuviste en pie, Mike. Ahora aprendí a correr. Ese mismo día dejé el refugio. Encontré un cuarto pequeño en un edificio modesto, justo en el centro de Grand Junction. Nada especial. Paredes blancas, un colchón firme, una ventana que daba a un callejón sin gracia. Pero era mío. Sin el nombre de Chloe en el contrato. Sin voces que se burlaran desde el otro lado de la pared. En el almacén comencé como asistente. Pero en 2 meses, me promovieron. Me respetaban. Me escuchaban. No por pena. Por mérito. Una tarde, Jacqueline apareció con una bolsa de papel en la mano. Adentro, una caja de pasteles y una tarjeta que decía: aquí yace el hombre que lavó platos. Larga vida al que reconstruyó su imperio. La leí unas 10 veces. Y cada una, sonreí más. Un día, tal vez escriba un libro sobre todo esto. O tal vez no. Tal vez solo viva en paz. Como cualquier hombre ordinario. Porque si hay algo que aprendí en este camino, es que el castigo más poderoso no es el grito. No es la revancha. Es el silencio. La ausencia. La indiferencia.
Porque no hay mayor castigo para alguien como Chloe que saber que ya no tiene poder sobre quien creyó que poseía. Y yo, nunca volví a buscar nada de ella. Porque los que se van rotos, a veces regresan enteros. Más fuertes. Más libres. Pasaron los meses. El invierno se fue desvaneciendo y la primavera llegó a Grand Junction con una calma que parecía escrita solo para mí. Las flores en los balcones, los árboles soltando brotes, el aire fresco por las mañanas. Todo era parte de esta nueva vida, una que había comenzado sin promesas, sin expectativas, pero que lentamente estaba tomando forma. El Mike que una vez fue dejado en una gasolinera polvorienta, ahora era otro. Trabajaba de lunes a sábado en el almacén como jefe de equipo. Tenía empleados a mi cargo. Gente que me saludaba por mi nombre, que me ofrecía un café, que me preguntaba cómo estaba y realmente quería saberlo. No como una cortesía vacía, sino con empatía sincera. Y por las noches, cuando llegaba a mi pequeño apartamento, me preparaba la cena, me sentaba a la mesa y comía en silencio. Un silencio distinto. No era soledad. Era paz. Una que no había conocido en años. Pero el mundo es cíclico. Tiene esa costumbre extraña de ponerte a prueba justo cuando crees que lo superaste todo. Fue un martes gris. El almacén estaba tranquilo. El movimiento habitual de cajas, órdenes y papeles se deslizaba con ritmo constante, casi automático. Estaba organizando inventario cuando la recepcionista me llamó por la radio. Mike, hay alguien esperando en la entrada. Dice que quiere hablar contigo. Fruncí el ceño. No esperaba visitas. Caminé hacia la entrada. Y entonces la vi. La madre de Chloe. Había envejecido. Las arrugas marcaban su rostro con líneas que antes ocultaba con maquillaje caro. Su cabello, antes teñido religiosamente, mostraba ahora vetas grises. Pero lo que más me sorprendió fue su expresión, ya no era altiva. Era cansada. Rota. Se mantuvo de pie, erguida pero sin fuerza. Como una figura de porcelana a punto de quebrarse. No dije nada. Esperé. Escuché, sobre lo que pasó, dijo, finalmente. Lo que Chloe te hizo. Todo salió a la luz. Asentí. Sin expresión. Ni frío, ni cálido. Solo, firme. No vine a pedir perdón por ella, continuó. Sé que eso no ayudaría en nada. Solo, vine a decirte que ya salió de la clínica. Esa palabra, clínica, resonó como un eco sordo. Ya lo sabía. Pero no había querido ahondar. No era mi carga. No más. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Respiró hondo, como quien decide hundirse en su última oportunidad. Está vacía, Mike. Chloe está vacía. No tiene a nadie. Las amigas desaparecieron. Su padre no le habla. Pero aún así, aún habla de vos. Como si todavía creyera que puede arreglar todo. Me dolió. No por ella. Sino porque conocía ese hueco. Ese vacío existencial donde crees que si una sola persona regresa, todo mejora. Yo había estado ahí. Años atrás. Rogando internamente que Chloe viniera, que me salvara del olvido que ella misma había provocado. No puede, dije. Y si quiere intentar, que empiece por disculparse. Con todos los que destruyó. Incluyéndome. La madre asintió. Sus ojos, que habían sido tan duros años atrás, estaban ahora empañados. Solo pensé que quería saberlo. No quiero. Me acerqué un paso. No con rabia. Con claridad. Ella lo perdió todo. Yo, me gané a mí mismo. Eso es suficiente. No esperó más. No respondió. Se dio vuelta y se fue. Sin dramatismo. Sin súplicas. Como si entendiera, por fin, que ya no había más cartas por jugar. Y lo mejor, fue que no me quedé dándole vueltas a esa conversación. No la analicé en la ducha. No me desvelé repasando cada palabra. Solo continué mi día. Porque esa visita, no era un nuevo comienzo. Era un punto final. Esa noche, me senté en el pequeño balcón de mi apartamento. Una cerveza barata en la mano, los pies colgando sobre la baranda baja, y el cielo despejado encima. Las luces de la ciudad eran parpadeos suaves. Nada espectacular. Pero suficientes. Recordé a ese Mike desesperado, de pie en la gasolinera, entre el calor y la traición, esperando que el auto regresara. Esperando que alguien se diera cuenta de que lo habían dejado atrás. Y agradecí que ese coche nunca volvió. Porque el hombre que esperaba allí, jamás habría sido lo suficientemente fuerte para llegar hasta aquí. Supe, por conocidos, que Chloe se había mudado lejos. Que había cambiado su apellido. Su estilo. Su círculo. Tal vez creyó que podía borrar el pasado. Pero hay cosas que no se borran. El karma no desaparece. Solo espera. Alguien mencionó que ahora trabajaba como recepcionista en una clínica de estética.
Nadie sabía si estaba bien. Y lo más importante, yo ya no necesitaba saberlo. Ella tuvo oportunidades. Muchas. Y eligió reír mientras yo me hundía. Lo que sintiera ahora, le pertenecía. Y yo reconstruí mi vida ladrillo por ladrillo. Sin prisa. Sin escenarios. Sin necesidad de aprobación. Con las manos sucias y el alma en proceso. Hoy, mi nombre vale algo. Y eso, Chloe, eso no lo vas a poder borrar nunca. Hay algo curioso en la forma en que cierra un ciclo. No ocurre con fuegos artificiales. No hay aplausos. No hay una voz que diga felicitaciones, lo lograste. Simplemente, un día, lo sentís. Sentís que ya no duele. Sentís que no estás esperando nada. Sentís que podés respirar sin que el pasado te tire de la espalda. Yo lo supe una tarde cualquiera, mientras limpiaba mi escritorio en el almacén. Alguien dejó una caja olvidada. Al abrirla, encontré una carpeta con papeles viejos. Entre ellos, un recibo arrugado, de una gasolinera en Colorado. No era la misma. Pero bastó. Bastó para que mi mente volviera a ese día. La diferencia fue que esta vez no sentí ira. No sentí rabia. Sentí gratitud. Gratitud por ese abandono. Gratitud porque, al dejarme tirado, me obligaron a empezar de nuevo sin ellas. No lo sabían, pero ese acto de crueldad fue también el mayor regalo que me dieron. Porque me arrancaron de un lugar donde me estaba marchitando sin darme cuenta. Y me arrojaron, sin querer, hacia la posibilidad de florecer solo. A veces, me preguntan por qué nunca escribí una denuncia formal. ¿Por qué no la llevé a juicio? ¿Por qué no busqué justicia en el sentido legal? Y la respuesta es simple, yo no quería venganza. Quería libertad. Y la obtuve. Mi vida hoy no es perfecta. Vivo en un apartamento pequeño, con muebles que armé yo mismo, con comida sencilla y rutinas normales. Pero cada centímetro de esta vida es mío. Construido con esfuerzo, con heridas, con cicatrices, pero también con decisiones propias. Y eso vale más que cualquier trofeo. Aprendí que la felicidad no siempre grita. A veces, solo susurra. Está en una taza de café caliente. En el saludo de un compañero de trabajo. En poder dormir sin sobresaltos. En cerrar la puerta sin miedo a que alguien entre y te rompa desde adentro. Hay una frase que leí hace poco y se me quedó grabada. Los que se van en pedazos, a veces regresan enteros. Y yo, regresé entero. Chloe fue un capítulo de mi historia. Uno largo. Doloroso. Injusto. Pero ya es solo eso, un capítulo. No odio lo que me hizo. Ya no. Porque sin esa traición, nunca habría descubierto lo que soy capaz de construir. Porque sin que ella desapareciera, yo nunca me habría encontrado. A veces, cuando camino por Grand Junction, me cruzo con alguien que reconoce mi rostro. Un cliente del restaurante. Un voluntario del refugio. Un compañero del almacén. Algunos me saludan con una sonrisa de complicidad. Otros con respeto. Algunos incluso con admiración. Y yo los saludo de vuelta. Pero lo que más me enorgullece, es que ninguno de ellos me conoce como el tipo al que dejaron. Me conocen como el tipo que se levantó. Y ese, al final de todo, es el único nombre que me interesa llevar. Así que, si estás escuchando esto, y sentís que alguien te arrancó todo, no te rindas. No te defines por quien te dejó. Te definís por quien decidís ser después. Y a veces, el mayor abandono no es el final. Es la primera página de tu verdadera historia.